Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde, bienvenido. Hola, Leo. Gracias por estar aquí. Don Salvador Camarena, Leo, gracias. buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El debate, la controversia en torno al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco, bueno, se ha extendido. Hay todo un debate jurídico ahora de cuáles fueron los criterios utilizados por el tribunal, si tomó en cuenta o no, todo indica que no es así, las irregularidades cometidas por el equipo de campaña de este aspirante, todo indica que próximamente candidato para el acopio de firmas. Y bueno, si bien llevamos ya, hoy apareció ya un promo, un spot radiofónico de este señor diciendo que aunque le robaron 10 días en los 90 reglamentarios de campaña, está ya listo para arrancar. Así es que, aunque llevamos ya 2 días con este tema, me pareció muy pertinente, considerando la presencia de Luis Carlos y de Salvador, que lo pudiéramos abordar el día de hoy. Tu balance, Luis Carlos, sobre el fallo del tribunal y sobre todo el efecto y las consecuencias que esto tiene para el proceso electoral del próximo 1 de julio. Estos son, vean ustedes, el voto de los magistrados: 4 a favor, 3 en contra del registro de esta candidatura. Luis Carlos. Yo creo que se debió haber ampliado el derecho de audiencia del Bronco para que pudiera concluir ante la INE. compulsa que había iniciado durante 5 días, en los cuales pudo recuperar 20,000 firmas. Y eso era lo que procedía. La estimación que hizo el tribunal fue decir, si en 5 días recuperó 20, le damos otros 5 y va a recuperar otros 20, entonces mejor le otorgo el registro de manera automática. Y creo que eso jurídicamente es incongruente y que no es compatible con la otra sentencia que se le dio a Armando Ríos Peter, en donde se le ampliaron a 10 días su derecho de audiencia. Creo que ese es el tema central. Jurídicamente hablando, bajo un criterio estrictamente de debido proceso, sí hay un argumento de decir el mecanismo verificador fue cambiando sobre la marcha y no había un mecanismo de comprobante que se quedaran los candidatos y por lo tanto en cierta medida sí había un problema de falta de información para ellos poder saber si esta firma es o no es inconsistente. ¿Te refieres a si las copias, no las copias, la app, la aplicación, no jala la app, la ajusta, este tipo de ajustes que hizo la autoridad en el camino? Así es. En el sentido de que una vez que tú veías en el sistema del INE que había una flechita que tu firma era válida, estoy partiendo sin juzgar las motivaciones, sí, claro, y sin suponer si hubo o no una mala intención. Eso pues solamente desde un punto de vista jurídico lo sabes cuando lo compruebas, sino simplemente el decir, que es el argumento de los aspirantes. Si me ibas poniendo palomita y luego 2 semanas antes me dices que hay que revisar todo bajo otro modelo, bajo otro mecanismo, y además no estoy presente, entonces hay una cierta criterio de indefensión. Entonces lo que debió haber procedido es ampliar ese mecanismo. Ahora bien, políticamente, bueno, yo puedo decir que evidentemente hay claramente un problema de un mercado negro de firmas en muchos independientes. Bases de datos, etcétera, Ahora, etcétera. ¿A qué se debe? ¿Quién es el culpable? ¿Quién lo planeó? Si es culpable el aspirante o no el aspirante, ese es un tema que solamente puede derivar de una investigación que te va a llevar además judicial. Sí, meses o años. 2 o 3 meses. Ese es el tema. Ahora, políticamente es muy dañino porque genera la percepción de que no se aplica la ley, genera la percepción con fundamento de que puedes tú hacer una trampa y quedar como candidato, porque baja, digamos, la percepción de los requisitos políticos, legales para ser candidato, y eso me parece que sí puede ser, es dañino, ya fue dañino. Yo no sé si esto vaya a permear al resto de la población, yo no sé si esto es una discusión de este círculo, pero la percepción que se ha generado en estos días sí me parece que es muy dañina, sobre todo porque nunca yo había visto esta divergencia de puntos de vista entre 2 instituciones y sobre todo el hecho de que ya abiertamente, es decir, lo que pasó el día de ayer, de que la presidenta del tribunal salió a cuestionar la decisión del tribunal. Increíble, ¿no? Esto es algo que no se había visto nunca.
Salvador. Hacía de haber sentido la presión, ¿no? Hacía de haber advertido el ambiente de adversidad que ha suscitado la resolución. Creo que al señor El Bronco le podríamos decir el trampas y nadie reclamaría. Ni siquiera creo que él. Él mismo tampoco, no. Alguien que mete más de 55% de documentos apócrifos, chuecos, de hules, fotostáticas, ¿por qué se va a quejar? Al contrario, ese es su estigma. 2, los criterios aplicados, sin entrar en los tecnicismos que ya recorrió Luis Carlos, son como de horóscopo. Oye, pues si ya encontró casi, si se metió 3 días y encontró más firmas, pues seguro si se mete otros 2 días va a encontrar más firmas, démosle el trámite. No, bueno, eso puede haber probabilidad estadística, pero no hay certidumbre jurídica. Y luego es bien chistoso porque reclaman que no se quedaron con comprobantes, él y el señor Ríos Peter, y que todos los comprobantes los tienen señores oscuros y tenebrosos que son del INE, pero cuando tienen las firmas validadas, de esas sí dan cuenta de que esas ya son suyas. No reclaman por las que no les han validado, pero las que ya les validaron, no, de esas no reclaman, de oye, no tengo un comprobante de las que sí me validaste. Todo esto ha sido un verdadero ópera bufa, donde creo que sale manchada la credibilidad de todo el proceso, donde creo que se manda un pésimo mensaje, y yo creo que lamentablemente sí, no es una discusión de círculo rojo, donde las personas menos cercanas a los diarios cotidianamente y a las noticias advierten que cuando oyen a uno de estos magistrados que ganan más de 100,000 pesos, decir que bueno, el criterio establecía que entregaran las firmas, pero que no fueran firmas validadas. Bueno, pues yo no sé cuando ese señor lleva a su hijo, su nieto al kinder, si le dicen, oye, acta de nacimiento, pues traigo una que no es de él, pero usted no la quiere validada, ¿verdad? Así de ridículo ha sido todo este procedimiento. Y hasta el trampas en la boleta, pues ahí está. Ya tenemos a un candidato que además yo sostengo, no viene a querer ganar la elección, él viene a querer que otro la pierda. Que va a ser muy difícil que tenga ese efecto, pero bueno, creo que sí hay un problema de origen. Cuando presentábamos hace varios meses aquí la tabla que todas las semanas, todos los días de hecho, publicaba el INE con firmas totales y firmas registradas, nos quedamos muchos con la idea de que en el curso de la recepción de las firmas se estaban validando, porque eran 2 cifras diferentes. De repente veíamos al Bronco, que era el que iba hasta arriba, con 1 millón de firmas y luego solamente 600,000 firmas válidas. Entonces dijimos, pues faltan 400,000. Y varios consejeros de línea nos dijeron, es que es un proceso que no es inmediato, hay una cola, entonces se van validando. Y luego quedó una cifra total. Y esa cifra total luego se volvió a validar, cosa que no estaba clara, al menos para los que no estábamos de cerca en todo este proceso, y creo que también para los que estaban de cerca, se iba a hacer una segunda validación de esas firmas. Eso nos enteramos casi hasta el final, y por lo que se ve también algunos candidatos o aspirantes de todos los niveles, no solo los presidenciales, se enteraron hasta el final. Eso no justifica las trampas, pero sí muestra el vicio y las lagunas que todo este proceso tiene. Y luego no hay un criterio, es decir, si el criterio es a los tramposos, bájenlos, no debiera estar ningún independiente de los presidenciales en la boleta, porque también Margarita tuvo 400. O fijemos 400,000 firmas que no quien válidas. tenga firmas chafas que no sean más del 1%, pues ese fuera. No está fijado. Para dar un margen de error humano. Entonces, pero es una interpretación Por eso, subjetiva. pero de 1%. ¿Cuál es el error humano? ¿1 o 5? ¿Cuál es el estándar que se considera error humano en este proceso? No lo hay. Entonces se queda sujeto a la interpretación tan astrológica, como dice Salvador, de horóscopos. o tan precisa. No lo hay, es un criterio absolutamente subjetivo. Pero a ver, de los magistrados. profundicemos en esto, porque ¿el INE se equivocó? No, el INE... El INE en este Comunicó proceso de mal. revisión o no estableció bien las normas. Cuando uno le cuestiona al INE, porque hoy salió Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, a defender al comité validador y que había hecho un trabajo profesional, y etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es,
¿Se equivocó porque no había reglas claras o porque las cambió en el camino? Es la primera vez que se instrumenta nuevos, un mecanismo de recopilación con la intención de que fuera más fácil y que la verificación fuera más sencilla. El método de verificación original fue el número de identificación de la credencial del elector que aparece abajo a la izquierda, y se pensó que solamente capturando y verificando ese número que trae la información de toda la credencial, tú podías validar uno. Así fue como lo planteó el INE. Y descubrimos en el camino que... Cuando empezó una investigación de 2 aspirantes a diputados federales de la Ciudad de México, se descubrió que se había gestado desde el año pasado un mercado negro en la Ciudad de México. De bases de datos. Que, por cierto, es necesario decir, en la formación de partidos políticos también se gestan estos mercados de mercenarios que ofrecen firmas, venden, llevan gente a que firme. Eso es un fenómeno estructural desafortunado del fenómeno clientelar mexicano. Ahora bien, cuando el INE se da cuenta que en diputados hizo esto, entonces empieza a hacer verificaciones aleatorias de los aspirantes presidenciales y descubre que también hay simulaciones o hay fotocopias. Por cierto, las fotocopias es un tema importante porque las fotocopias las usan muchas personas para identificarse por el miedo a que se las roben. Esto no quiere decir que todas las fotocopias son reales o leales, pero sí hay gente que realmente seguramente sacó su fotocopia y dijo, oye, aquí está, no traigo la original porque no quiero que me la roben en la combi o en la pecera o en el autobús urbano. Ahora, el INE cambió efectivamente al 1:45 el mecanismo al advertir que había habido una suplantación de formatos con esta implantación de padrones electorales. Y entonces empezó a hacerlo y entonces empezó a descubrir. Ahora, desde un punto de vista de estricto derecho, un candidato puede decir, oye, me cambiaste la movida, no me explicaste, yo no sé si esto que estás diciendo. Y entonces el público dice, no seas tramposo, si tienes 25,000 ahí o 150,000, claro que lo sabías. Bueno, en un punto de estricto derecho, pues como demuéstramelo, ¿no? Claro. Y ahí es donde empieza el problema, que desde un punto de vista jurídico, tenías que haber ampliado el proceso de compulsa para darle el derecho de audiencia, aunque sospeche la gente, aunque tú puedas decir es tramposo, bueno, pues demuéstralo, ¿no? Ahora, Luis Carlos, la magistrada presidenta, la señora Otálora, declaró con toda claridad en el momento de emitir su voto el lunes en la noche que este derecho de audiencia no se había violado, que el señor candidato o aspirante a candidato había estado en estrecha relación con el INE revisando procesos diciembre, enero y febrero. Es decir, nadie le negó el derecho de... Eso dice la presidenta del tribunal. Con todo y todo, hay otros 4 magistrados que votan en otro sentido. ¿Hay presión política aquí, Sal? No. Eso es muy difícil de detectar o comprobar. Diga, ajá. Pero para mí el meollo... Corren versiones allá afuera. No es ese. A ver, hubo candidatos que tuvieron, ¿qué? Kumamoto, 95% de firmas válidas. Sí. O sea, tuvieron un error del 5%. Y de hecho, Kumamoto está proponiendo que haya un margen de error del 15%. Este señor, que va a ser candidato, que ya es candidato presidencial... Sí, tuvo 60. De cada 2... más de una, perdón, casi 55, 58%, eran chuecas. Ahí ya no entran todos los criterios. Claro que el INE fue ajustando su proceso largo porque fue aprendiendo. Y fue aprendiendo en parte porque los candidatos independientes venían y le decían, ¿qué crees que nos encontramos en campo este problema? Y lo corrigieron. Si hay buena fe de las dos partes... Aquel de Chiapas de que no había... Hombre, de que no había posibilidades para hacer la aplicación. Se abrió y se pueden aceptar otro formato. Perfecto. Si hay buena fe de las dos partes, encontramos un terreno en común que dé solución y certidumbre a todos. Porque claro, no fueron perfectos los del INE. No. Pero los otros candidatos, o varios, no se quejaron de falta de apertura del INE, de cerrazón. Perdón, no es lo mismo. Es decir, siempre estuvieron receptivos, ampliaron personal, ampliaron horarios, estuvieron ahí. Creo que hay que revisar los errores que pudieron haber cometido, sobre todo para futuros procesos. Pero para terminar, todo esto no lo estuviéramos discutiendo si un señor no hubiera metido más del 50% de firmas falsas y hoy estuviera en la boleta. Eso es lo que no es congruente con ningún Estado de Derecho. El trampas está en la boleta. El trampas está en la boleta. Bajo esta premisa, ¿Armando Ríos Peter puede ser candidato también? Eventualmente puede serlo. Si en 10 días recupera de las firmas llamadas inconsistentes o simuladas y le demuestra al INE, mira, esto que dijiste no es cierto por esto y esto, pues estaría en la boleta. La pregunta es si puede hacerlo.
eso es lo que él va a tratar de hacer y el INE va a tratar de mostrar que tiene la razón. No sé qué vaya a ocurrir. Ahora, otro elemento. Ayer a las 8 de la noche, una hora y media antes de realizarse la sesión, ya teníamos el tuit de Monreal diciendo cuál iba a ser el resultado. ¿Cómo venía? Entonces, hay algo raro, porque se supone que los magistrados pues emitieron su voto hasta que leyeron su argumentación ahí en la sesión pública, pero pues parece que ya conocían cada quien cómo venía su voto, y no solamente ellos, sino algunos más que pues le dijeron a Monreal, oye, ahora yo planchado. Yo quiero poner sobre la mesa la idea que prevalece detrás del tuit de Monreal y de otros, de que esto es una conspiración para ayudar al PRI. Eso es lo que a mí no me queda claro, que el Bronco vaya eso es a muy ayudar importante al PRI. que lo menciones. O sea, ¿esta fórmula cuadra? No, a mí no me hace mucho sentido. ¿El Bronco le roba votos a Andrés Manuel? A ver, esto parte de la idea del Estado de México, en donde decían, el modelo es que el PRI, que es el partido en el poder, fragmenta a la oposición y entonces gana con 32. Sí. Ahora, ahorita el PRI es como la oposición en la carrera presidencial porque va en segundo o tercer lugar. Sí. Entonces, el PRI lo que tiene que hacer es sumar votos. A mí no me queda claro que si entra el Bronco y fragmenta el voto, eso le ayuda al PRI, que ahorita lo que necesita es remontar 5, 6 u 8 puntos. No me queda claro ese argumento a mí en la posición. En el Estado de México el PRI empezó hasta arriba. Entonces sí le convenía fragmentar a los emergentes, pero aquí a mí no me hace al revés, sentido la fórmula es inversa. que esto vaya a funcionar así. O sea, llegó un nuevo comensal y el pastel es el mismo. Y el comensal va a agarrar una tajada. ¿Sí? Pequeña, mayor, pero va a agarrar una tajada. Que difícilmente se lo va a quitar a López Obrador, ¿eh? Al núcleo duro de López Obrador. No lo Por veo eso, así. al núcleo que ha Bien, venido coincidimos en eso, consistentemente no hasta se lo va a eso. quitar ahí. No, yo creo que viene a faulear, digo. Claramente no creo que venga por votos. Yo estoy convencido que ese señor no viene a querer ser presidente de la República. Como estoy convencido que Margarita sí cree eso, el José Antonio O que se Meade esmera en ello, exacto, Ricardo Anaya. No, Margarita creo que está ahí para jugar la chiripa. ¿Qué tal si las cosas se van dando? Y ya los otros dos pues, vienen de plataformas de partidos muy fuertes, lo que sea, y Andrés Manuel López ¿A Obrador. qué viene el Bronco entonces? A hacer enojar a Andrés Manuel. A provocarlo, Un dices. chachalaca, están esperando el chachalaca moment. El A chachalaca. ver, quiero hacer un comentario. Desde hace 2 años, cuando el Bronco empezó a ser gobernador, con el pleito del empezó PRI. a ser gobernador. Empecemos por ahí. Cuando tomó protesta. Cuando del cargo, protesta, sí, eso sí. Me acuerdo que el PRI ya lo empezaba a acusar en Nuevo León de que ese hombre no sabía gobernar. O sea, hubo un enfrentamiento real con el PRI. Sí. Entonces, yo creo que el Bronco desde entonces ya estaba pensando en ser candidato. Yo creo que es una persona que le gusta ser candidato. Ah, bueno. Entonces, yo no eso veo te que lo esto concedo. desde su origen haya sido una conspiración para que al final vaya a atacar. Ahora, su presencia efectivamente puede tener esa repercusión, pero yo no creo que esto ya se haya gestado desde hace 1 año con este propósito. A mí no me queda claro eso. Parece que a los que usan botas del norte les gusta ser candidatos. Bueno, Guanajuato no es el norte, pero... Por ahí, te del la Bajío paso. para arriba, Te la